Hola, encantados de estar acá nuevamente, pues con Valeria Cruz Ortiz, que es profesora y doctora, es psicóloga, doctora en psicología del trabajo y las organizaciones y recursos humanos, es profesora en la Universidad de Jaume I en España y siguiendo con este conversatorio vamos a abordar ahora, si estás de acuerdo, las intervenciones a nivel individual, cuál es la utilidad real y cuáles son los límites de esta intervención. Entonces, para enfocarnos en este tema, te pregunto primero, en la práctica profesional, ¿cómo se decide si la intervención es a nivel individual o a nivel organizacional y cómo es el impacto que se tiene en una u otra? Bueno, tal como comentábamos en el capítulo, por decir, anterior, ¿no? Yo hablaba que siempre tenemos que tener primero una medida, una evaluación, un diagnóstico, el saber cómo está la empresa, en dónde está, ¿no? Entonces, a partir de esa evaluación diagnóstica que uno hace, en este caso hay que poner el foco o hacer una lectura IGLO, lo que nosotros le llamamos dentro del equipo IGLO. Es un modelo que está basado de intervenciones psicológicas positivas a nivel individual, la sigla I, G de grupal, L de liderazgo o de organizacional. Esto lo trabajamos en un proyecto europeo que le llamamos en su momento H-Work, con 7 partners, ¿no?, de diferentes tipos de países, con lo cual también se han validado este tipo de intervención. Entonces, ¿qué es lo primero? Una vez que tenemos el diagnóstico dentro de una organización, que es un proceso de evaluación justamente psicosocial, poder entender dónde, digamos, radican digamos, algunas cuestiones clave, ¿no? Es decir, si estamos haciendo una evaluación de prevención de riesgo, ¿dónde se concentra, por decir entre comillas, ese malestar? ¿En una persona? ¿En varias personas? Entonces, esto nos va a ir definiendo el camino, ¿no? Es decir, si nosotros estamos trabajando y se detecta que hay una cuestión que está relacionada o el malestar, por decirlo así, es en una persona, en una misma tarea o en un mismo líder, pues ahí ya nos está dando la pauta de que hay que equilibrar esa demanda, como decíamos en este modelo, ¿no?, de demandas y recursos. ¿Cómo esas personas pueden afrontar, digamos, las demandas laborales a nivel individual? Entonces, ¿qué es lo principal? Trabajar en los recursos personales. En este sentido, son recursos que se pueden incrementar en la propia persona. Podemos pensar qué tipos de recursos. Por ejemplo, un recurso personal, tal cual lo definía Bandura, las creencias de autoeficacia. La autoeficacia. ¿Cuán capaz me siento yo de poder afrontar ciertas situaciones? Entonces, una vez que a nivel individual se puede trabajar el tema de la autoeficacia, el compromiso organizacional que tiene que ver con el engagement, ¿no? El engagement más a nivel individual, conceptos como la resilience, digamos, cómo superar, porque la resilience es, digamos, frente a una situación adversa, ya no solamente superarla, sino también salir fortalecida, ¿no? Entonces, en este caso, el foco es trabajar en la persona, pero insisto, si nosotros trabajamos en la persona, pero la organización no contribuye a poner los medios, cualquier tipo de intervención, ya sea individual, organizacional, de liderazgo, digamos, tiene una predisposición muy alta a ir al fracaso. Por lo tanto, es parte de la persona, trabajar con la persona en esos recursos, pero también es un complemento donde hay una organización que se compromete a generar esos espacios, que también es importante. Si nosotros queremos cuidar el bienestar de esas personas, las organizaciones también tienen que dar las herramientas para que todo ese contexto ayude, ¿no? Bien, entonces, a ver, en un término comparativo, así para dar un ejemplo burde, yo puedo brindarle a las personas que están en esta organización herramientas, competencias en manejo de inteligencia artificial, pero si no les brindo el soporte de una computadora, una buena conexión a Internet, de nada sirve de que pueda manejar estas herramientas. Lo mismo pasa desde la psicología organizacional positiva o desde los recursos
psicosociales. La organización, aparte de desarrollar las competencias, de brindar espacios para desarrollo de competencias para el bienestar, tiene que tener sistemas de gestión que permitan utilizarlo, desarrollarlo y también, como decía, bueno, un poco de gestión para que eso suceda. Sí, efectivamente, si vas a implementar, ¿no?, algún tipo de gestión dentro de la organización, trabajar, ¿qué recursos personales podemos trabajar en las personas a nivel psicológico, ¿no? Como decía, por un lado puede ser la autoeficacia, por el otro lado la resiliencia. Si yo voy a implementar un sistema nuevo, siguiendo tu ejemplo, al final si yo no le doy las herramientas a las personas, es decir, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué? Esto está relacionado con el propósito y el significado. Es decir, si la persona no le ve el valor añadido a su trabajo, es muy difícil que se implique en su trabajo. Entonces, antes de hacer una implementación, yo tengo que darle a esa persona el por qué estoy haciendo, el para qué, y cuál es el propósito que tiene, y cuál es el objetivo, para también transmitirle ese mismo propósito, ¿no? Un objetivo en común, y que la persona encuentre, digamos, el significado y el sentido en lo que está haciendo, el por qué y el para qué lo está haciendo. Entonces yo creo que eso es clave a nivel individual. Y otra, nosotros también hemos trabajado mucho en el tema del capital psicológico positivo, que tiene que ver con el optimismo, la resiliencia, ¿no?, la esperanza, es decir, proveerles también esa mirada diferente a las personas, ¿no? Mostrarle cuál es el capital que tiene. ¿Por qué? Porque cuando esa persona reconoce o tiene en cuenta esos capitales, pues también lo puede llevar a la práctica. Otro tipo de intervenciones a nivel individual, por ejemplo, las fortalezas de carácter. Ya Seligman, Peterson son los que surgen, ¿no?, con toda esta filosofía de la psicología positiva y empiezan a hablar de las fortalezas de carácter, en donde muchas veces dentro del contexto organizacional hablamos de habilidades, de competencias que son claves, ¿no? Pero las fortalezas de carácter van mucho más allá, está conectada con los valores, entonces es también poder trabajar ahí, que la gente se redescubra y descubra qué es lo que tiene, digamos, en sí mismo y cómo lo puede aportar dentro de su contexto laboral. Esto también les sirve para poder afrontar, insisto, ¿no?, lo que hablamos en ese equilibrio, poder afrontar situaciones adversas. Claro, sobre todo en organizaciones de alto rendimiento, donde los trabajos están estandarizados y que tienen una fuerte necesidad de que las personas cumplan con los reglamentos por su propia seguridad. Entonces, no, no todos los trabajos son de creatividad, hay organizaciones donde se debe seguir un protocolo de seguridad para no poner en riesgo ni la vida de las personas, ni del grupo, ni de los recursos organizacionales. En este sentido, yo te voy diciendo, porque para ver si puedo comprender todo lo que vos nos estás transmitiendo, y por eso te pregunto, ¿cuáles serían los cambios reales que funcionan en las intervenciones individuales desde tu punto de vista, y cuáles son meros parches o, digamos, que alivian el síntoma solamente? Yo creo que unos cambios reales, tanto en las intervenciones individuales como a diferentes niveles en la organización, es un buen diseño. Un buen diseño dentro de una intervención. ¿Qué nos va a hacer un buen diseño? Un buen diagnóstico. Es que todo va de la mano. Si nosotros no hacemos un buen diagnóstico de lo que está pasando en la organización, digamos, al final, cualquier diseño que podamos hacer, si no hemos recogido de manera fehaciente esa realidad organizacional, es complejo, digamos, ¿no? Entonces, hablar de cuáles pueden generar un cambio. Yo creo que el cambio es el pensar en un diseño, pero para pensar en ese diseño, primero hay que hacer una evaluación de factores psicosociales, ¿no? ¿Cuáles son esas variables relevantes que están dentro de la organización? Yo creo que una de las claves, por ejemplo, que nosotros trabajamos dentro del equipo es el tema de la autoeficacia, ¿no? Al final, la autoeficacia es una estrategia de afrontamiento, el empoderar de alguna manera a las personas, ¿no? Es decir, yo me siento capaz, yo me sirvo capaz. Otra cuestión es la regulación. Al final, dentro de un contexto laboral no trabajamos en islas, no trabajamos de manera individual, por ahí puntualmente. Pero si yo no soy capaz de regular mis emociones, al final
Esto también genera, es un efecto dominó, yo no regulo mis emociones, no tengo un buen trato con mi compañero o compañera, al final se genera un clima tenso dentro. Entonces yo creo que una de las claves es poner el foco en la autoeficacia. También pensar en estrategias a nivel individual, como el mindfulness. De hecho, dentro del equipo hay una tesis de nuestro compañero Christian Coe que trabajó el mindfulness dentro del contexto organizacional, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque el mindfulness nos centra en qué se ha investigado dentro del equipo, ¿no? Que al final, en este sentido, centra la atención, que es el mindfulness, la atención plena, el aquí y ahora, poner el foco con lo que estamos haciendo. Y esto también nos ha permitido, bueno, en este tipo de intervenciones, digamos, tener esa evidencia, ¿no? En la autoeficacia, en el mindfulness, el capital psicológico positivo, creo que, digamos, son claves a nivel individual. Bien. Yo estaba viendo, recorriendo mentalmente qué más te podía preguntar y bueno, me quedaría a ver qué tips nos podés brindar vos para tener en cuenta cuando hacemos una intervención individual. Bueno, yo creo que lo primero en este caso es ver cuáles son los recursos personales, qué es lo que se puede, entre comillas, entrenar, ¿no? a las personas. Segundo, y van de la mano, y no menos importante, es la viabilidad que tienen estas personas para poder llevar a cabo esas acciones dentro de la organización. Insisto, si la organización no nos genera esos espacios, es decir, ya no solamente que voy a entrenarte a ti como Beatriz, yo te puedo dar las herramientas de la autoeficacia, te puedo dar herramientas de regulación, pero sin embargo mi contexto organizacional no ha cambiado. Sigo teniendo esa presión temporal, sigo teniendo, digamos, esa ambigüedad de rol. Por lo tanto, por más que yo te dé unas herramientas, si el sistema organizativo, digamos, esto es una mirada holística. Entonces, al final yo creo que en este caso es más que un tip, hacer esa mirada en el cambio, lo que yo decía en un principio de gestión. Pensar que la salud de las personas importa y cuando nosotros cuidamos de la salud de la persona, todo fluye. Ya se ha demostrado, la evidencia científica lo ha dicho, en este caso, cuando las personas están bien, su nivel de rendimiento, digamos, se incrementa de manera positiva en la organización. Entonces yo creo que es no solamente pensar en que vamos a intervenir en las empresas, sino también en las personas, sino también darles los recursos para que puedan llevar la práctica, porque si no, digamos, una evaluación sin una acción concreta, sin nada, no tiene un efecto, ¿no? En este sentido, no hay un efecto que se pueda sostener en el tiempo. Queda como una píldora que se ha hecho ahí, digamos, y una bomba. Se tira la bomba de humo y nos vamos, generamos expectativas muchas veces que al final la organización tiene que poner a disposición, ¿no? También todo esto. Entonces necesitaríamos también de líderes, mandos medios y todo que puedan gestionar estén flexibles a gestionar de una manera diferente para mejorar, para tomar todos estos recursos que se van incorporando en la mayoría de los operarios, de la gente en la masa laboral, para que esto se pueda generar frutos, o sea, para que se vea la evidencia, se ve en los resultados. Totalmente. El líder aquí es clave. Son nuestros partners, decimos. El líder como la dirección, alta dirección de una empresa. Si la alta dirección de la empresa no cree, digamos, en este tipo de proyectos, estamos perdiendo el tiempo. Y el líder es la clave, porque es el contacto directo que tiene con las personas, es al final los que también promueven ese cambio, ¿no? Y generan esos cambios. Al final un líder que lleva a las personas, a sus seguidores, a cumplir un objetivo, es un referente. Por lo tanto, si no, también, los líderes no se implican en esto, también, digamos, los procesos de intervención que hagamos son muy complejos de que lleguen a un buen puerto. Aquí el líder es clave y volvemos a ese punto del hilo, ¿no?, que hablábamos. Al final no solamente es una intervención individual, sino a diferentes niveles. Bien. Bueno, Valeria, te agradezco este propósito, esta participación y bueno, siempre ampliando nuestros conocimientos y aportando mucho a la psicología organizacional positiva.